Bueno, es una pregunta bien interesante porque creo que la decisión por estudiar una carrera a veces surge de una serie de situaciones fortuitas. Rara vez es una decisión mantenida desde muy chica. Y en mi casa creo que mi madre sobre todo había pensado que mi orientación era hacia la educación, a grado tal que ella consideraba que mi dedicación debía ser profesora normalista, porque me gustó desde muy chica enseñar a los niños, ayudarlos a leer y esas cosas. Pero luego después crecí en una casa donde tenía un primo que estudiaba medicina y llevaba a todos sus compañeros a la casa, y estaba yo ya en el bachillerato, y fue quizás tardíamente que decidí, porque en ese tiempo no había influencias como para decir que inducir a la mujer, sobre todo, a estudiar una carrera que uno la veía siempre, la pensaba en función de hombres, ¿no? Entonces, creo que eso contribuyó, sus conversaciones y demás, a pesar de que en el fondo mi interés era por estudiar ingeniería, porque me gustaban mucho las matemáticas. Curiosamente, al final de mi carrera terminé viendo matemáticas por la especialidad que escogí, pero tengo la sensación de que si hubiera habido una carrera de física, matemáticas, y no la carrera de ingeniería, que cuando la empecé a ver en varios de los amigos de mi familia que llegaban y que eran ingenieros, me pareció que era de tipo topográfico y ya no me gustó. Entonces la carrera de medicina surgió casi por imitación de un primo que tenía y sus amigos que me entusiasmaron, no porque tuviera realmente un interés desde el inicio. Bueno, yo debo decir que mi trabajo en OPS ha sido una de las líneas de formación, porque uno, a pesar de que la edad avanza y que crece y es viejo, es mentira que no se sigue formando, realmente. Yo entré a OPS después de haber iniciado una carrera, es decir, de haber desarrollado toda una carrera en el campo de la medicina y también de carácter administrativo, de casi todas las etapas de la formación que un profesional de la salud debe tener. Me había formado como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, hice mi primer posgrado en el campo de la cardiología, una segunda etapa muy importante en mi vida que fue la formación en el campo de la fisiología cardiovascular. Entonces tenía una formación en clínica, en ciencia básica, y participé con mucho interés en la búsqueda de cómo incorporar la salud pública en la formación del médico, porque ya desde aquella época, es decir, yo me gradué en el año 49, la salud pública que yo recibí no tenía nada que ver con la salud pública real, ¿no? Pequeños aditamentos de medicina preventiva muy rudimentarios. Eso significó un interés desde que yo salí de buscar cómo incorporar la salud pública en el currículum médico. Entonces, una vez que yo regresé de mi posgrado y me incorporé como profesora del Departamento de Fisiología, llegué a la jefatura, dirigiendo ese departamento inicialmente una persona muy importante que había con otras personas también tenido muy claro que había que hacer reformas en la educación médica en El Salvador. Tuvimos la gran oportunidad de recibir como funcionarios nacionales el apoyo de OPS y fue decisivo para nosotros, porque OPS había dado prioridad a esa unidad inicial que era como de formación, de capacitación de personal, y que se fue transformando en Departamento de Educación Médica y luego en una gran división de recursos humanos y de investigación. Tuve la suerte de que en aquel momento ese Departamento de Educación Médica estaba constituido por una serie de funcionarios, todos
que habían surgido como líderes de sus respectivas escuelas y otros que se fueron incluso formando en campos de la educación médica y que la OPS tuvo la visión, la virtud de reclutarlos. Entre ellos teníamos a Juan César García, era muy importante, dirigía por primera vez el Departamento de Educación Médica el doctor Ramón Villarreal, que era un médico mexicano que también fue fisiólogo y decano de la Facultad de Medicina. Entonces, para mí, el soporte, bueno, se estaba incorporando Miguel Márquez, estaba Teruel, se estaba constituyendo un núcleo de pensadores en el campo de la educación médica, que con el liderazgo de Ramón Villarreal lograron constituir un departamento muy fuerte. De hecho, el doctor, nuestro querido compañero Juan César García, había sido un pediatra que se formó en Ciencias Sociales en Flaxo de Chile y que se va a Estados Unidos y allí con la Fundación Milban Fund empieza a trabajar en el campo de la sociología médica. Él propone a OPS el estudio de la enseñanza de la medicina preventiva y social, pero que luego se convierte en el gran estudio, el primer gran estudio que yo digo que siempre lo debiéramos de rescatar, de la educación médica en América Latina. Yo tuve como funcionaria del Departamento de Fisiología, como jefe del departamento y luego, sobre todo en mi época de decana de la Facultad de Medicina, la suerte de tener el soporte de OPS desde esa época, de estos compañeros que estaban en ese momento evolucionando hacia la búsqueda de una nueva forma de incorporar las ciencias sociales en la enseñanza de la salud y prácticamente en la construcción que posteriormente fue de la medicina social. Entonces, para esa época, una cantidad de personas en la región estábamos formando parte prácticamente de un gran grupo continental que fue muy rico, que produjo mucho conocimiento. Y recuerdo que las visitas, el intercambio con estos compañeros, por el caso, todavía asistimos a la incorporación de una persona como Miguel Márquez. Miguel Márquez, que venía de ser decano de Cuenca, que se incorpora a OPS, y todavía él viene a Guatemala, y desde ahí empezamos una relación muy interesante, y todos ellos constituyeron un equipo que se movía por el continente y sembraba esa semilla de la ruptura con la tradicional tarea de formar médicos, de la medicina individual a la colectiva, de lo biológico a lo social. Y entonces digo que en todos los campos de la reforma de los estudios de medicina que a mí me tocó impulsar en la Universidad de El Salvador como decano, tuve la suerte de tener el apoyo, por ejemplo, de Juan César García. Nadie puede imaginar cómo un hombre como García, muy incorporado en el campo de la medicina social, de la construcción de la medicina social, y luego después que toma la línea de investigación en salud como una línea prioritaria, podría haber estado y gastado tanto tiempo, y era básico que lo tuviéramos en el campo, por ejemplo, de los registros médicos, de los registros en las facultades de medicina. Él nos ayudó tremendamente a desarrollar la parte informática de la Facultad de Medicina. Entonces, toda la parte de registros médicos, empezando por tratar de mecanizar los registros médicos de entonces. Me tocó empezar a trabajar con él en un estudio de los estudiantes de medicina en todas las Américas, que luego después, cuando yo tuve que salir de El Salvador, ya lo continué como una investigación dentro de OPS, y fue con Juan César que iniciamos ese estudio que nos dio resultados muy interesantes de conocer incluso el componente de género. Se empieza a perfilar en ese momento,
nos encontramos que muchas de las facultades de medicina, entre ellas una gran facultad de medicina como la de la Universidad Autónoma de México, no prestaba atención a si el estudiante que entraba a la facultad de medicina era hombre o era mujer. Nos costó mucho identificar en la población estudiantil cuáles eran mujeres y cuáles eran hombres. Fue así, esa época. Nos ayuda el Departamento de Educación Médica a estructurar algo que para nosotros fue desde el inicio en la Facultad de Medicina uno de los objetos de trabajo, que es la construcción de las bibliotecas médicas en el país, y el programa de apoyo a las bibliotecas fue importantísimo, y a todo lo que significó la documentación en el campo de la enseñanza de la medicina, porque realmente el programa de libros de texto que la OPS desarrolla debe ser estudiado con profundidad, porque produjo un impacto tremendo en muchas de nuestras instituciones. Fue un shock para algunos que consideraban que enseñar, por ejemplo, fisiología o farmacología debía constituir el centro del universo y no relacionarlo con el campo de la educación médica ni con la visión integral de la práctica médica, ¿no? Entonces, el programa de libros de texto para mí identificó gente en el continente y generó líneas de trabajo en las distintas facultades en todos los campos, no solo en el campo de las ciencias básicas, sino de la clínica, y luego después fue un elemento de discusión de la salud pública y luego de la medicina social. De manera que ese es un programa extraordinario que lo hemos dejado ahí como que fue solo la forma de ayudar al estudiante para que tuviera libros en español y sobre todo que tuviera la oportunidad de tener libros más baratos. Así se vio. Claro, era uno de sus objetivos, poner accesible la documentación, el libro de texto, e identificar lo que estaba produciendo el continente. Fue realmente para todos los que participamos en los comités de libros de texto, eso fue muy rico. Y OPS nos llevaba a Washington, claro, invitados a los profesores que identificaban el continente y construía conocimiento en base a esos esfuerzos. Entonces yo pienso que el Departamento de Educación Médica constituyó desde el inicio, estando yo en mi país, no siendo funcionaria permanente, iba como consultor a estas reuniones y realmente formábamos ya una familia latinoamericana que se fue empezando a construir y que nos sirvió de mucho, porque cuando yo tuve que irme del país y tenía una oferta de OPS para trabajar como consultora al principio temporal, creo que fue muy importante todo el antecedente del trabajo que habíamos realizado. Es decir, OPS tuvo la inteligencia de crear una gran plataforma de posibles consultores futuros que sirvieron para retroalimentar el trabajo a nivel regional. Bueno, eso significa que cuando yo paso a OPS ya formalmente, mi primera asignación fue ya como funcionario permanente fue México. Y hace muy poco discutía yo en México el hecho de que fue una época de profundas transformaciones en México. Entonces, articularse en un proceso, el proceso de los años 70, que viene después de Tlatelolco y de toda esta reforma educativa mexicana, que también se está dando en otras escuelas del continente, significó una riqueza para todos los que participamos en aquella época en la construcción de proyectos como el de la UAM Xochimilco, en donde se pudo desarrollar una ruptura con la educación tradicional, no solo de la educación médica, sino que de la educación superior en general, y que es como el centro de la expresión de todo lo que en el continente se estaba desarrollando como nuevas tendencias en la formación de personal de salud. Entonces me toca igualmente
con la ayuda de Juan César García y de otras personas en el continente, en Brasil, el núcleo que se desarrolló en el área de medicina social, ser partícipe de ese primer esfuerzo que México hizo, pese que estábamos en la década de los 70. El primer seminario sobre enseñanza de las ciencias sociales en salud lo hicimos en Guadalajara, en el año 74. Yo llegué a México en el año 73. Y para llegar a ese seminario tuvimos que convencer a las facultades de medicina, a la Asociación de Facultades de Medicina, de que debía celebrarse el seminario y solo encontré cabida para hacer el primer seminario en la Universidad de Guadalajara. A partir de ahí, Ramón Villarreal, que había sido jefe del Departamento de Educación Médica, viene como rector de la UAM Xochimilco. Y entonces ahí introdujimos por primera vez un programa de maestría en la maestría ya del campo de la sociología médica, el campo de la medicina social. Se desarrolla en México simultáneamente que se está desarrollando, o se había iniciado en ese momento, la maestría de medicina social con Ezio Cordeiro en Brasil. Entonces, es toda una corriente continental en que yo creo que debemos de darle crédito y reconocer que OPS jugó un papel pero trascendental en eso. Y eso hay que repensar ese movimiento tan importante de envolvimiento continental que produjo nuevo conocimiento y que generó una línea tan importante como la línea de medicina social. Entonces a mí me toca por eso una época privilegiada en México. Yo estoy ahí 5 años en esa consultoría, me dolió mucho dejarla, pero bueno, había que cambiar y la OPS me pasa a Venezuela. Pero Venezuela también es todo un movimiento, un hervidero intelectual. ¿Por qué? Porque yo le doy mucha importancia, y lo he dicho en muchos de mis discursos, a la movilización de recursos en un determinado momento, incluso producidos por los movimientos políticos en los países. Venezuela, igual que México, recibió el impacto de la emigración de alto nivel, emigración intelectual muy importante. Y allí nos juntamos con muchos de los líderes, muchos de ellos de la educación médica, de la medicina social, y las escuelas de medicina venezolana entran también en un proceso de cambio importantísimo. Hay mucho trabajo de investigación en el campo y todo muy relacionado con nuestros compañeros del nivel central, ¿verdad? Se va como la corriente como difundiendo, hay una contaminación en el continente, de manera que para mí la región andina fue contaminada e impulsada, y muchos de los compañeros de Ecuador, de Perú, habían sido producto de la formación en la maestría de medicina social de la UAM Xochimilco. Otros empezaron a ir a Brasil, y fue toda una corriente de pensamiento muy importante. A mí me toca realmente salir de Venezuela muy triste porque quería seguir trabajando ahí, pero llego a pasar a la posición de representante de país a República Dominicana, y creo que me dieron otro chance, el seguir trabajando aún como representante con la mayor parte, con las universidades dominicanas, y ahí desarrollar un campo mucho más amplio. Ahí trabajamos mucho en el campo de las residencias médicas, iniciamos un trabajo extraordinario en el campo de la educación en salud. ¿Qué pasa con Dominicana? Para mí le da otro rumbo a mi formación, además de la que ya traía en el campo de la educación, de la formación, es el campo de la administración. Yo me di cuenta de que estábamos viviendo ya, y vi con más claridad, y profundicé en el campo de la cooperación técnica en salud. Allí me di cuenta que nuestros funcionarios, particularmente de OPS, requerían
de otro componente en su formación, que es ver el mundo en que se mueve los organismos internacionales. Y empezamos a ver el campo de la cooperación y yo empecé a participar como representante en un esfuerzo muy importante a nivel de la cooperación con Cuba, con Haití, y ya desde que estaba yo en México, muchos de los seminarios y todo los desarrollábamos en la famosa Área 2, que cubría los países del Caribe español y México. Entonces ya teníamos ese necesario envolvimiento, esa necesaria interrelación que se requiere para enriquecer un proceso como es el de la educación y de la formación en salud. Cuando después de esa enriquecedora experiencia en que me expone a la búsqueda de proyectos de cooperación, donde nos envolvemos en esa época, fíjese, yo llego a República Dominicana en el año 80 y he vivido ya como funcionaria de OPS esa época tan rica, producto del año 78 con Alma Ata y una nueva visión de la salud y sobre todo de la cooperación entre países. Yo creo que en Alma Ata hay que ver eso. No solo nos permitió, por ejemplo, a un representante, como cuando yo fui representante dominicana, no solo envolvernos en el problema de extensión de cobertura, en el problema de búsqueda de recursos, apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto, manejo de personal y una serie de retos que impone ya la cooperación y la dirección de una oficina como era la de Dominicana. Pero empiezan una serie de inquietudes, una especie de desafíos. Por eso cuando salgo yo de República Dominicana, que debía de haber sido la época en que me debía haber retirado de la organización, porque estaba cumpliendo la edad para retirarme del trabajo, soy invitada a ir a Washington y a hacerme cargo de una consultoría muy importante y a trabajar inicialmente con el doctor José Romero Teruel, en una unidad que se llamó de análisis y planificación estratégica. Lo interesante de esa es que empezó a darme el espacio para pensar qué cambios deben existir en las representaciones del país. Entonces, por eso entro en ese esfuerzo de análisis de la cooperación técnica y qué representa ese término de salud internacional. Entonces, me dieron el gran chance de entrar en ese capítulo. Yo paso a Recursos Humanos de nuevo para desarrollar el área de desarrollo de las representaciones de país. Y empezamos a hacer una serie de seminarios para analizar cómo es la cooperación y hacer una nueva visión de las funciones de la representación de país. Y un movimiento muy importante, y nos movilizamos a través de toda América Latina en búsqueda de profundizar qué es lo que estaban haciendo las representaciones de país. Pero de ahí surge la necesidad de profundizar en el concepto de salud internacional. Y estando en Washington, empezamos a pensar cómo se forman nuestros profesionales que van a hacer salud internacional en Estados Unidos. Y entonces, ya relacionado con gente de Canadá, conecto con una persona como Charles Collier, y ahora él se incorpora después a OPS, pero en esa época como consultor temporal, yo en ese momento estoy proponiéndole al doctor Carlyle de Guerra de Macedo, que para mí es otro de los elementos que luego debemos ver, que es el cambio
profundo que tiene OPS con el ingreso como director del doctor Macedo. Es el doctor Ferreira, entonces jefe del Departamento de Recursos Humanos, que me apoya y proponemos al director el programa de salud internacional. Entonces, ¿cómo esas inquietudes que van surgiendo de las representaciones, de las inquietudes por la salud internacional, dan por resultado ese tremendo programa de formación de personal en el campo de la salud internacional, después de recibir la tremenda respuesta de las universidades norteamericanas con la concepción de que salud internacional es salud del subdesarrollo, o salud de las poblaciones minoritarias en Estados Unidos. Ese es nuestro primer estímulo. Entonces, el campo de salud internacional fue para mí un campo muy rico, y muy rico yo digo que fue una verdadera universidad de la salud que esa era una de las críticas que recibíamos, sobre todo de unos grupos en Estados Unidos, diciendo que OPS no tenía por qué tener un programa de formación, porque no era una universidad. Yo pienso que esa fue la mejor demostración de que todos los organismos de cualquier tipo que sea deben de cumplir una función formadora en base a la experiencia que realizan. Y por eso quizás eso marcó mi vida, porque educación y salud han sido los dos componentes fundamentales de mi trabajo. No pueden separarse, es imposible. Entonces, trabajar en el campo de la salud alimenta a su vez el campo de la educación, y la educación el campo de la salud. Entonces, yo termino prácticamente, aunque no termina mi relación y las posibilidades de enriquecimiento mutuo con OPS, porque ahí no termina pues mi vida ni académica ni de trabajo, pero cuando yo salgo de OPS en el año 94, finales del 94, inicios del 95, dejamos la 10ª generación de salud internacional. Habíamos tenido ya 10 generaciones hasta el momento, y ese es el final de mi papel como funcionaria de la OPS con el programa de salud internacional. Diría que hay momentos en la vida de las instituciones que son de oportunidad, y que si se aprovechan, dan la oportunidad de crecimiento, de producción y de enriquecimiento. Pienso que OPS vive en este momento, en el contexto internacional, una situación difícil. Los 78, y en realidad digo después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de los organismos internacionales y la necesidad, la ansiedad incluso de los países por el papel de los organismos internacionales, de la cooperación multilateral, de los organismos multilaterales, hace que los organismos crezcan, creen. El solo volver a revisar, por ejemplo, un discurso de Mahler en este momento, lo hace a uno crecer y sentir, tener un entusiasmo en el papel de estos organismos. Este es un mal momento. Este es el momento del crecimiento de la cooperación unilateral, de los fondos dentro de que se dan en el contexto de lo que podríamos llamar el mercantilismo mundial. Y de hecho, los organismos multilaterales representan un obstáculo a los fondos que se crean para orientar la salud, la medicina hacia
la medicina individual, hacia la privatización de los sectores, y entonces pienso que los recursos son cada vez más escasos para los organismos multilaterales. Y veo OPS igual que a la OMS, en un momento en el que hay que hacer una lucha muy fuerte, que debería de ser apoyada por todos los países que entendieran el papel del organismo multilateral y el hecho de que no es desde afuera, con intereses a veces puramente económicos o comerciales, que se va a venir a cambiar la estructura de un sistema de salud. Entonces, creo que la historia nos da excelentes ejemplos y que OPS está en un excelente momento para hacer una reflexión profunda y un poquito hacia atrás, ver los grandes momentos que ha tenido, y en este momento la lucha, y que creo que con la directora de OPS lo hemos conversado alguna vez, pero creo que no debe ser solo un papel de OPS, tiene que ser de los organismos de Naciones Unidas. Pienso que no es un buen momento de los organismos de Naciones Unidas, y que Naciones Unidas integralmente tiene que repensar su función, y pienso que hay en nuestros países un impacto de lo que pudiera haber sido el papel de los organismos multilaterales. En muchos de nuestros países, y en este momento yo no estoy trabajando en el mundo internacional y no podría decir con precisión porcentajes, pero tengo la impresión de que ha bajado mucho, de que ha caído mucho esa visión internacional y el interés por trabajar en beneficio de todos. Creo que los esfuerzos que se están dando, por ejemplo, en UNASUR, son interesantes de seguir y de ver hasta dónde pueden llegar. Mismo Centroamérica tiene que realizar un esfuerzo muy grande. Hemos pasado la época en que fue muy rica el pensamiento centroamericano en algunos campos, y hay que recuperarlo. Entonces, pienso que es una discusión que no veo. Tengo un par de años de estar llegando a los organismos, de nuevo a las reuniones de consejos directivos, y yo siento que le está haciendo falta a estos consejos un análisis crítico de cuál es el momento que estamos viviendo. Comprendo que los desastres, los grandes problemas que viven los países ocupan una buena parte de la atención de todos estos organismos, pero yo creo que hay que hacer una reflexión del momento que estamos viviendo, y lo debíamos de hacer todo, porque cada vez se agudiza la crisis económica, y yo creo que los países deben de ser como más protagónicos en la orientación de los recursos. A mí me hubiese gustado tener la oportunidad, y quizás ahí me he equivocado, porque yo me he ido a las posiciones directivas que han sido necesarias para mi formación. Pero cómo transmitir a los jóvenes, algunos de los jóvenes que están por aquí tal vez pueden ser objeto de esa formación, transmitir los momentos que uno vivió y que representaron, para que ellos, con nuevos conocimientos, con un mundo diferente, puedan ser líderes en esa situación. Tengo preocupación porque como que se potencian los efectos de la falta de liderazgo a nivel superior, a nivel de la dirección en los países, y ahí voy a tener que decir que también a nivel de los países, nuestros líderes también como que han disminuido
en peso en los países. Entonces, hay como una serie de mecanismos que están contribuyendo al acceso a puestos de dirección, al acceso a lugares de conducción de personal que no está formado para eso. Y hay que ver si no es una visión de viejo, ¿verdad? Esta, pero hay que estudiarla. Hay que estudiarla y ver qué estamos haciendo en nuestros programas de formación, en nuestros, mismo en el caso de los organismos de Naciones Unidas, realmente han hecho avances importantes. Yo creo que un poco más retrasados que el campo de la salud, que yo creo que dio el gran salto cualitativo en el 78 con Alma Ata y todas sus consecuencias. La Conferencia Mundial de Educación Superior es ya muy reciente, ya de estos tiempos, pero ha generado y generó toda una corriente de pensamiento importantísima, capaz de incidir en todos los sectores del desarrollo, pero no la hemos aprovechado suficientemente. Sin embargo, para mí, mientras vivía en la universidad, estos proyectos que a veces son de periodos de administración y no se convierten en campos permanentes de trabajo, el trabajo de cooperación y de trabajo conjunto de las universidades a nivel interamericano, es decir, iberoamericano, perdón, quiero corregir, iberoamericano, fue un programa extraordinario, pero también OPS, en OPS tuvimos la oportunidad de introducir salud en el campo de la educación superior, de manera que todo ese enorme programa que se hizo de la universidad y la salud de la población, yo lo retomaría, porque no podemos hacer nada en salud si no incidimos en las instituciones formadoras. Y nos hemos ido desvinculando, ¿sabes? Hubo un momento de encuentro y que ahora como que hay una visión diferente, no hay una visión conjunta y un trabajo conjunto que haga que nuestro futuro profesional o la gente que se forma o los programas que se desarrollen estén aprovechando los momentos que hay que analizar como son el momento que vive el mundo entero en materia de desarrollo económico, político, social, y que incide en los programas por ejemplo, del campo de la salud, y que deben de incidir en el campo de la formación. No podemos seguir formando individuos independientemente de lo que está ocurriendo en la realidad concreta de los países, ¿no? Pero también eso hay que trabajarlo, y es una línea de trabajo que las universidades y nuestros ministerios debieran de trabajar. Creo que no podemos pensar en el futuro si no trabajamos fuertemente la posición presente. América Latina está en este momento muy arrinconada y creo que no está viendo su futuro con preocupación.